La Biblia nos enseña en el libro de Daniel, lo cual ya leímos algunos de nosotros. ¿Se recuerda, hermano Daniel? Hermano Luis, hemos visto en Daniel que la angustia, el tiempo de angustia que va a venir final, va a ser algo como nunca antes ha habido desde que existe hombre en la tierra ni habrá. Va a ser terrible lo que viene para los días finales. Pero Dios va a manifestar su poder justo en ese periodo final, ¿no? Y para ello es que Dios espera que hoy nosotros hagamos una obra y Él quiere hacer de nosotros esos instrumentos que Él va a usar finalmente, ¿no? En el tiempo final. Lo que tiene que ver con, vamos a estudiar ahora el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Y por qué Dios estableció el Pentecostés? ¿Para qué? ¿Y qué importancia tiene para nosotros, ¿no? En los días finales? Vamos a analizar eso a la luz de la palabra de Dios. Y eso básicamente será el tema de ahora. El Pentecostés tiene que ver con, vamos a titularle Pentecostés en el tiempo del fin. Pentecostés, fiesta del Pentecostés y el fin. Así le vamos a llamar al tema. El Pentecostés y el fin. Vamos a ver algunas cosas hoy. Mañana vamos a continuar hablando un poco más de este tema. En Éxodo ya vimos, ¿no? Dios sacó al pueblo de Israel, ¿en qué tiempo? Lo sacó en la Pascua. Y la Pascua conmemora la liberación. La liberación del pueblo. La liberación del pueblo de Dios. No sé si lo alcanzan a ver bien todos. La Pascua es la fiesta que conmemora la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y esta fiesta, la Pascua, a pesar de que era conmemorativa, o Dios la hizo conmemorativa en ese tiempo, ya era un tiempo de fiesta. La Pascua ya era un tiempo de fiesta. Entendamos eso. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, le agregó algo nuevo, algo que nunca antes había ocurrido. Antes de eso, Dios nunca había liberado a ningún pueblo de ninguna esclavitud. Pero la Pascua en sí, la fiesta en sí, ya era un tiempo de fiesta. Porque acuérdense lo que dijimos la vez pasada, todas las fiestas, o los tres periodos, periodos de fiestas, los tres periodos de las fiestas en el año eran fiestas de alegría, en los cuales Dios desde el mismo principio había establecido que en esos tiempos fueran tiempos de cosechas. ¿Se recuerdan? Lo vimos ya. O sea, se cosechaba, por ejemplo, en la Pascua, ¿qué granos se cosechaban? La cebada, exactamente. En ese tiempo se cosechaba en la Pascua se cosechaba la cebada. La cebada, ya no quiere. ¿Qué otro? Vayan ustedes y vean lo que se cosechaba. En el libro de Éxodo, capítulo 9. Y miren que hubo una plaga, que fue la séptima plaga en Egipto. Esta séptima plaga tiene mucho que ver con la sexta plaga que va a caer, o la sexta trompeta que va a caer justo antes de que venga el Señor. En Apocalipsis 9 van a ver eso después. Pero observen que esta plaga en Egipto, miren lo que cayó. Versículo 22, capítulo 9. Y Jehová dijo a Moisés,
Éxodo 9:22. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo. ¿A dónde? Hacia el cielo. Para que venga, ¿qué? Granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país. Miren, de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo. Y Jehová hizo, ¿qué hizo? Tronar. Hubieron truenos. Hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fue mezclado con el granizo fuego. Ajá. Dice, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Nunca había habido lo que ocurrió. Hubo granizo, pero mezclado con fuego. Ahorita van a ver Apocalipsis para que vean la importancia y la relación que hay entre lo uno y lo otro. Y dice, versículo 25. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Le cortó todas las ramas a los árboles. Versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios. ¿Qué habían? Truenos también. Habían truenos, relámpagos, ¿sí? Y granizo mezclado con fuego. Miren todo esto. Dice, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Para que supiera que Jehová es la tierra. Ahora le dije, tan pronto yo salga de la ciudad, voy a extender mi mano al cielo y va a cesar el granizo. Y dice, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Y ahora miren lo que dice. El lino pues y la cebada fueron ¿qué? Destrozados, porque la cebada estaba ya espigada. Miren qué tiempo fue. Por eso fue en la Pascua. Y el lino estaba en la caña. Versículo 32. Mas el trigo, ¿sí? Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran ¿qué? Tardíos. Eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos, el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Ahora, y viendo Faraón, miren lo que dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, miren, hubo lluvia también. Con esta misma plaga hubo lluvias, truenos, relámpagos, granizo, mezclado con fuego. Dice, y viendo Faraón, versículo 34, que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos
se abstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Él ya había dicho, Dios sabía que no lo iba a dejar ir y se cumplió. Ahora comparen estas plagas con lo que dice el Apocalipsis, las 7 trompetas. Apocalipsis 9. Miren la primera trompeta. Si ustedes ven la introducción a las trompetas, al final del versículo 5, miren lo que dice el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario, Apocalipsis 9:5. Perdón, 8:5. Apocalipsis 8:5. Sí, 8:5 es. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué hubo? Truenos, voces, relámpagos y un ¿qué? Terremoto. Ahora miren la primera plaga. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Versículo 7. Y el primer ángel tocó la trompeta. ¿Y hubo qué? ¿Qué hubo? Granizo y fuego. Igual como en la plaga que leímos en Egipto, ¿sí o no? Pero estos estaban mezclados ¿con qué? Con sangre. Que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles, ¿se acuerdan los árboles allá? ¿Qué pasó con los árboles? Los árboles fueron desgajados, dice, allá, en Éxodo 9. Aquí también cae la plaga sobre los árboles y se quemaron, y se quemó toda la hierba verde. Miren, lo mismo que allá hablaba. Ahora, si ustedes pasan al capítulo 9, versículo 13, que es la 6ª trompeta, comparen aquí también porque vuelve a repetirse lo que dice en parte en el versículo 6 y 7 del capítulo 8. Ahora el capítulo 9, dice 13. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Miren, ¿dónde está esto? Delante de Dios. ¿Y dónde está Dios? En el cielo. Esto es algo que está allá. Diciendo, se le dice Dios al 6º ángel, que tenía la trompeta, desata, versículo 14, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cuántos van a morir? La tercera parte de los hombres. En otras palabras, 1 de cada 3 de nosotros pueda morir. Ahora que nosotros no estemos en esa tercera parte. Versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Miren, hay un ejército que va a matar. Y ese ejército son 200 millones. Versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y ahora dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre,
que salían de su boca. Pues, dice, el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Ahora, ven cómo la relación que hay entre las plagas. Ahora, ¿qué son estas trompetas? Versículo 20 explica qué son. Y los otros hombres, Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿qué son estas? Plagas. Son plagas. Las 7 trompetas son siete plagas. Que no murieron con estas plagas, dice, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, no de sus robos. ¿Qué son entonces estas 7 trompetas? Plagas. Igual como hubieron plagas en Egipto, van a haber plagas también en los días finales, ¿sí o no? Igual. Y va a haber granizo mezclado con fuego, igual como allá. Entonces, ¿hay lecciones que aprender? Y hay muchas. Después vamos a ir a estudiar el Apocalipsis para poder entender esto. Ahora, yendo al capítulo 19 de Éxodo, vamos a la parte a lo que Dios se proponía cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan en qué tiempo Dios los llevó a Elim? ¿En qué tiempo les dio Dios el maná? ¿Se recuerdan? Cuando iban por el desierto. Ajá, pero ¿en qué tiempo? ¿Se recuerdan? Dios los sacó en la Pascua, y la Pascua era la fiesta, la misma fiesta de los panes sin levadura, pero era la fiesta de luna llena. ¿Por qué? Porque el 14 y el 15 comenzaban la luna llena. Entonces, en esta fiesta, Dios les da ¿qué? La liberación. Pero justo un mes exacto después, llegan a Elim. Otra vez, en el tiempo de luna llena, en el día 15, ¿se recuerdan que lo vimos? El día 15 del segundo mes, llegaron a Elim, que fue donde Dios les dio el maná. ¿Se acuerdan? Ahí fue donde Dios les dio el maná. Y de ese día, ¿no? En adelante, continúa, ¿no? Continúa Dios dándoles maná durante los 40 años que anduvieron en el desierto. Esto fue en el segundo mes. Pero miren qué pasa. Este fue la luna llena del segundo mes que ocurrió esto. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el tercer mes? Capítulo 19. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ¿qué dice ahí? En el mismo día, indicando que, tal y como la fiesta lo tenían marcado, en el mismo día de luna nueva, en ese mismo día de luna nueva, ¿no? ¿Llegan dónde? ¿Sí? Al desierto de Sinaí. Dice, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel
delante del monte. ¿Ok? ¿Qué día? Esto ocurrió en la luna nueva tercera. Tercer mes o del tercer mes. Ocurre eso, luna nueva. En ese mismo día llegan ellos. Faltaban solamente 6 días para que llegara el día del Pentecostés o la fiesta del Pentecostés. Faltaban 6 días para el Pentecostés. Faltaban 6 días. ¿Qué se hacía el día sexto? ¿Qué se hacía el día sexto? El día sexto se ofrecían las primicias del trigo. Y era la fiesta de agradecimiento por el trigo que Dios les daba. Era el día en que se ofrecían las primicias del trigo, ¿se acuerdan? El trigo no se destruyó en Egipto, porque el trigo dice que era tardío. Entonces no fue destruido. Ese se mantuvo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era el que cosechaba, o era el que fructificaba y cosechaban en el tiempo del Pentecostés. En el Pentecostés era la fiesta del trigo. En la Pascua era la fiesta de la cebada. Y en la fiesta de fin de año era la fiesta de todos los frutos de la tierra. Entonces, son 3 fiestas. Había abundancia de grano, había abundancia de comida, pues el pueblo tenía la libertad, ¿no?, de darle gracias a Dios y de alabarle, ¿no?, por ser bueno, benigno con ellos y darles lo necesario para su sostenimiento. Y era Dios el que lo sostenía. Por lo cual, desde el mismo principio, ¿no?, desde la misma creación ya venían esos periodos de cosechas establecidos por Dios, donde la tierra producía sus frutos y donde Dios esperaba que los hombres, en agradecimiento a la abundancia que Dios les daba, fueran agradecidos y le reconocieran como el dador de todo, ¿no? Y le alabaran por todo lo que hacía eso. Pero ¿qué pasó con esas fiestas? ¿La guardó el pueblo o se olvidaron de él? Se olvidaron de él. Cambiaron esos tiempos, ¿no? Esos días de alegría que el pueblo tenía, que el hombre, que Adán tuvo desde el principio, ¿no? Porque Adán, al ver los frutos, ¿no?, él fue sacado del Edén, pero después de eso, anualmente Dios le daba de sus frutos, y en agradecimiento él llevaba, ¿sí?, de la abundancia de los frutos que Dios le daba, llevaba unas primicias siempre para Dios, ¿sí o no? Lo vimos en el estudio pasado. Él llevaba ofrendas de agradecimiento, las primicias, ¿no?, al Señor. Entonces llegan en la luna nueva tercera, faltando solamente 6 días para la fiesta del trigo, la cosecha del trigo, donde ellos tenían que ofrecer su ofrenda a Dios. Pero miren, en esa ocasión, como no tenían trigo que ofrecer, ahora Dios les ofrece el trigo del cielo. Y les dio el trigo del cielo, pero no solamente les dio el trigo del cielo, ahora Él, usando ese mismo periodo de fiesta, que el pueblo ya tenía, porque era un tiempo de cosecha, ahora Él, en ese mismo tiempo, fíjense, así como en el tiempo de la Pascua, de la cebada, Dios en ese tiempo de fiesta, ¿no?, estableció para comer junto con ellos y convivir con ellos y estar junto con ellos. Pero ahora en la liberación del pueblo de Israel de Egipto agrega algo nuevo. Los libera de la esclavitud y ahora tenían 2 razones para poder agradecerle a Dios. Por los frutos de la tierra, por la cebada o por el trigo o por todos los árboles frutales que Dios les daba. Pero ahora tenía algo nuevo, un elemento nuevo, por la liberación de la esclavitud de Egipto. De tal manera que el pueblo tenía 2 razones. Ahora Dios esperaba, ¿no?, que ese día de Pascua nunca fuera olvidado.
¿Se olvidó el pueblo de Israel de ese tiempo? Se olvidaron, ¿no es cierto? Se olvidaron, no guardaron la Pascua. Es más, la única vez que guardaron la Pascua fue el segundo año. Después de eso nunca más guardaron la Pascua. Ni la circuncisión, ni nada. ¿Por qué? Porque el pueblo había apostatado de Dios. Le habían dado la espalda al Señor. Igual como hacemos nosotros ahora. Ahora, al llegar a la tercera luna nueva, miren que ¿quién iba dirigiendo al pueblo? ¿Moisés? No. ¿Quién los dirigía? Era la nube. Pero ¿quién iba en la nube? Iba Dios. Miren, fíjense, ¿salió de dónde? La nube. Dice que salió, ahí lo dice, en el capítulo 19, versículo 2, dice, habían salido ¿de dónde? De Refidín. Y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Pero el versículo 1 dice, en el mes tercero, miren, la nube de Refidín salió, pero fue caminando y caminando y caminando hasta que justo en la luna nueva, ¿llega a dónde? Llega al monte Sinaí. Y ahora la nube se asienta sobre el monte Sinaí. ¿Por qué? ¿Qué esperaba Dios que hiciera el pueblo? ¿Las lunas nuevas eran tiempos de culto? Ya eran, las lunas nuevas eran tiempos de culto establecidos por Dios. Era cuando el árbol de la vida daba fruto. Y Dios esperaba, ¿no?, que ellos le adorasen. Y llega, ¿para qué? Para ver si ellos se acordaban de Él y de lo que Él había establecido en el Edén. Pero no se acordaron mucho. Llega el tiempo del sexto día, que era 6 días después. Si ustedes hacen el cálculo, ustedes se dan cuenta que de la Pascua, comenzando del día 16, la Pascua es el día 14, el primer sábado es el 15 y después es el 16. Estos 3 días son importantes. Por eso es que si ustedes ven en el Éxodo, ahí dice, y salió el pueblo de Dios camino de 3 días. No fue que caminaron 3 días nada más, sino que cada 3 días significaba esto, 14, 15 y 16. O sea, 3 días en los cuales Dios había propuesto completar su obra de liberación. Esos 3 días tienen que ver con eso. Y dice, así que llegan el tercer mes. ¿Qué hace Dios? Vamos a ir al pasaje. Versículo 3, 19, Éxodo 19, 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas. ¿Cómo los tomó? Miren, sobre alas de águilas. Fíjense qué figuras usa Dios. Y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, aquí está, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Miren, ¿qué día llegaron? Luna nueva. ¿Qué hizo Dios? Llama a Moisés al monte. Sube Moisés al monte. Al subir al monte, allá en el monte Dios le habla. ¿Ok? Y regresa Moisés con el pueblo.
Ahora el pueblo, ¿qué responde? Dice, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Ahora observen lo que viene después. Entonces Jehová dijo a Moisés, acuérdense, volvió a subir Moisés ahora, o sea, Moisés primero sube al monte, ante Dios, baja otra vez, le comunica al pueblo, y ahora otra vez Moisés sube al monte a Jehová y le comunica a Jehová lo que ha respondido el pueblo. Ahora Jehová le habla a Moisés en el monte, arriba, y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, y santifícalos que hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Miren, fíjense, parece que si entre la luna nueva tercera y el Pentecostés habían 6 días, y le dijo que los últimos 3 días tenían que ser días de santificación. ¿O no? Para que lavaran sus vestidos y se presentaran ante Dios, ¿cómo? Limpios, porque Él iba a aparecer a ellos, Él les iba a hablar. Si subió al monte en la luna nueva Moisés, y después baja, y después vuelve a subir, ahí hay 3 días, parece, ¿verdad? Porque probablemente ocupó un día por cada subida y bajada. Porque si hay 6 días y aquí hay 3 días al final, tienen que haber pasado otros 3 días antes para que se completen los 6. Ahora observen la instrucción que le da Dios ahora. Versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte. ¿Se acuerdan? Aquí pone ahora un límite. Así como había en el templo, ¿no? En el templo, en el santuario, habían límites que no podían pasar. El lugar santo, el lugar santísimo, nadie lo podía tocar. Solamente los sacerdotes. Igual Moisés ahora aquí era el único que podía estar ante Dios, pero ninguno del pueblo podía acercarse. Y dice, le señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo. ¿Y qué hizo con el pueblo? Y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. ¿Y cómo dice después? No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Ahí están los chofar. Sonido de chofar muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un
horno. Mire, todas estas son figuras que aparecen también en el Apocalipsis. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido del chofar o de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Otra vez tenía que bajar. ¿Cuántas veces subió y bajó Moisés ya? Varias, ¿verdad? Y también dice que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ahora, ¿quiénes eran los sacerdotes que subieron? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes que no pudieron subir, que se quedaron abajo con el pueblo. ¿Eran los levitas? ¿O eran los primogénitos? ¿Quiénes eran los sacerdotes en ese tiempo? Levitas. Los levitas todavía no eran. Aarón. Los levitas fueron escogidos después. Aarón sí fue escogido, pero los levitas fueron escogidos después, después que bajaron y después de los 40 días, ¿se recuerdan? Cuando el becerro, ahí fueron elegidos los levitas. Les digo para que ustedes no pierdan la línea, ¿no? Ahí fueron los primogénitos, todos los primogénitos eran los sacerdotes, pues a ellos se les dijo que no subieran al monte, que se quedaran en los límites que Dios les había establecido y que los santificara. Y aquí comienza Dios a hablar. Capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienza a darle los mandamientos de Dios, los 10. Les da todos los mandamientos, los cuales no vamos a repasar, pero al llegar al versículo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Versículo 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Capítulo 20, 19. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Por qué bajó Dios? Primero lo bajó, dice, para que hicieran un pacto. ¿Se acuerdan? Desde el capítulo 19, allá les había dicho que él iba a hacer un pacto con ellos. Y el pacto era que si ellos obedecían su voz, estoy viendo ahora el versículo 5 del capítulo 19. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente
santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cómo es que Dios los iba a hacer a ellos nación de sacerdotes y pueblo santo? ¿Cómo? Si obedecían el pacto. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice a nosotros lo mismo. Cristo, por medio de Cristo, Cristo hace un nuevo pacto y nos hace a todos un reino de reyes y sacerdotes, ¿se recuerdan? Un versículo para que vean la similitud y el... En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, me parece que está. Apocalipsis 1, 6. Pero vamos a leer el 5, comenzando el 5. Apocalipsis 1, 5 y 6. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está la Pascua. Y después, ¿qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos hace a nosotros ahora Cristo? Lo mismo. Fíjense, en el tiempo antiguo Dios hizo a quienes, reyes y sacerdotes, al pueblo de Israel. Pero si guardaban ¿qué? Si guardaban su pacto, y parte esencial del pacto eran los 10 mandamientos, ¿sí o no? Para eso descendió, para revelarles a ellos su pacto. Y les dijo, esto es lo que yo quiero, si ustedes guardan estos mis mandamientos, entonces serán mi pueblo especial, mi especial tesoro. Diferente a todos los demás pueblos. Pero si no lo guardaban, lo cual no hicieron, si no lo guardaron, ¿qué les pasó? ¿Fueron pueblo especial? No. Murieron todos. ¿Y nosotros? Si nosotros no somos fieles al pacto, ¿con nosotros va a ser diferente Dios? ¿O Él no hace excepción de personas? Igual va a ser. Así es que, si no lo guardamos, tenemos el mismo problema que aquellos. Y por su gracia... O seremos diferentes. Así es. Y sigue diciendo, capítulo 20 ahora, o regresando al 20. Versículo Éxodo 20. ...21... Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Miren qué dijo Dios. ¿Desde dónde les habló? Desde el cielo les habló. Y le dice, ¿qué le dice? No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. El dejar los mandamientos de Dios es caer en levantar otros dioses. Si yo me aparto de los mandamientos de Dios, si yo me aparto del pacto de Dios, el momento cuando yo dejo a un lado un mandamiento de Dios, yo ya estoy en idolatría. Por eso es que dice, no os hagáis conmigo dioses, ni de plata ni de oro. Versículo 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Ahora, ¿cuál era la memoria de su nombre? ¿A qué se estaba refiriendo ahí? ¿Cuál era la memoria de su nombre? El arca del pacto en sí era, ¿qué? Los 10 mandamientos. La memoria de su nombre eran sus mandamientos. Los 10 mandamientos era la memoria de su nombre, porque eso es lo que a él lo identificaba, ¿no? Con su pueblo, era su memorial. Ahora bien, dice memoria,
escuchen lo que dice ahí, memoria. Era algo que debían ¿de qué? De recordar, de nunca olvidar, de memorizar. Por eso es que ese día en que Dios entrega la ley, ocurrió en el día 50. Eso ocurrió en el día 50 después de el día 16, comenzando de aquí. Comenzando un día después de este sábado, este era sábado. Un día después de eso, comenzando de aquí, 1, 2, 3, 4, contaban hasta llegar al día 50. El día 50 era el día de Pentecostés, que caía en el sexto día del tercer mes. Sexto día del tercer mes. El sexto día del tercer mes era la fiesta de Pentecostés. Y Dios estableció, bueno, para nosotros ahora es la fiesta del Pentecostés. Para ellos era simplemente la fiesta del trigo. La fiesta de las semanas, así se llamaba. La cosecha de la semana, la fiesta del trigo, se llamaba la fiesta de las semanas. Para ellos, porque debían de contar 7 semanas, y al completar las 7 semanas, el siguiente día después de las 7 semanas era el día 50. ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican 7 por 7, ¿cuántos son? 49. El siguiente día después del 49, pues ya sabemos, ¿no? El 50. Por lo cual ese día era el día de la fiesta del trigo. Al final de las 7 semanas de cosechas. Y cada día se presentaba un homer, ¿no? En ofrenda a Dios, indicando que había una íntima relación entre la Pascua y el Pentecostés. Y Dios dijo que esto debía de guardarse como memorial. No solamente tenían la fiesta ya, sino que ahora la entrega de la ley de Dios, el que Dios viniera del cielo y hablara del cielo, les entregara, les dijera a ellos cuál era el pacto que Él concertaba con ellos. Ahora eso Dios quería, dice, que no se olvidasen, que lo mantuvieran como un recordatorio ¿de qué? De su ley. ¿Por qué? Porque de por sí, imagínense, Dios les da esa instrucción. ¿Se olvidaron? ¿Se olvidó el pueblo de Israel de esto? Se olvidaron. Durante todo el desierto, ni la Pascua guardaron, mucho menos iban a guardar el Pentecostés. Ni ninguna de las demás fiestas. Todas las fiestas no las guardaron. Entraron en la tierra prometida y tampoco se acordaron de Dios. Llegó el tiempo de los reyes y tampoco hicieron lo que Dios esperaba. Hasta después que regresan del cautiverio, entonces sí aprendieron, ¿no?, la lección y se volvieron a Dios. Y Satanás tenía algo preparado ya para ellos. Algo parecido a lo que nos ha pasado a nosotros hoy. Miren, ya de por sí esa fiesta era una fiesta de alegría, en el cual el pueblo todos tenían que comer y compartir juntos unos con otros, ¿sí o no? Era la fiesta de las primicias del trigo. Pero ahora Dios le agrega un nuevo elemento, la ley de Dios. Tenían otra razón por el cual darle gracias a Dios. Dios los había escogido a ellos como pueblo ¿qué? Especial. Su especial, dice, tesoro entre todos los pueblos. Pero ellos, a pesar de eso, se olvidaron de Dios. Para nosotros, ahora es mucho mayor el agradecimiento. Miren, en la Pascua Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. En la Pascua Cristo murió por nosotros. Ya era la fiesta de la cebada, porque las cosechas, y continúan las cosechas en el tiempo de la Pascua, ¿sí o no? Hasta el tiempo de hoy. ¿O ya dejó de producir el Señor cebada? Y el trigo todavía sigue dándolo Dios alrededor del tiempo de el tercer mes, ¿no? La fiesta del Pentecostés.
en la fiesta de la semana, sigue dándolo. Hasta hoy. Igual como Adán tenía razones por las cuales ser agradecido con Dios por los frutos que le daba, el alimento que le daba, nosotros tenemos responsabilidad de darle gracias a Dios también, ¿sí o no? Amén. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque estas cosas Satanás se ha encargado y usó a nuestros padres haciéndonos creer de que todo esto, ¿no?, ya no era para nosotros. Igual como los engañó a aquellos. Eso ya no era para nosotros. Eso era cuando estaban antes, ¿no?, que tenían o va a ser cuando estemos en la tierra prometida, pero ahorita no podemos. Aquí no tenemos fruto, no tenemos cebada, no tenemos nada, pero ellos podían recordarse la entrega de la ley, que Dios esperó que lo hicieran. Pero ellos miraban probablemente solamente el trigo, y como no tenían trigo porque iban en el desierto, pero Dios les daba alimento, ¿sí o no? Les daba el maná, que era suficiente para... El maná era lo que sustituía la cebada y el trigo, ¿sí o no? Pero no lo hicieron. En el desierto no lo hicieron ellos. No le dieron gracias a Dios. O sea, era nada más como un recordatorio que tenían que hacer, darle las gracias a Dios. Era un recordatorio. Eran tiempos para alabar a Dios, para estar en comunión con Dios, para estar juntos como pueblo, para estar unidos como familia. Ese era el propósito. Ese es el propósito. Y Dios agrega todos estos nuevos elementos. Los libera de Egipto en la Pascua. Les da su ley en el Pentecostés, 50 días después. ¿Para qué? Para que el pueblo nunca se olvidara. Y ahora, como vimos hoy en la mañana, y los introdujo, ¿no? Y se propuso Dios introducirlos en la tierra prometida, en la Canaán terrenal, en el tiempo en que los frutos de toda la tierra estaban en qué? Los árboles de toda la tierra estaban dando frutos. ¿Se recuerdan qué llevaron los espías? Llevaron granadas, uvas y higos, dice la palabra de Dios. Los árboles estaban dando fruto en ese tiempo. Justo en el tiempo de la fiesta de las cabañas. En la fiesta de las cabañas. Ve, los 3 periodos bien marcados en la historia del pueblo de Israel. Pero no entendieron. Y nosotros, Dios nos ha dejado eso bien marcado, nos ha dejado el ejemplo bien marcado, Dios, de la historia, y nosotros no queremos aprender esto todavía. ¿O no nos ha dejado Dios también a nosotros su ley para que le conmemoremos en ese tiempo? Y miren, y aquí entra la otra parte, ¿no? En este tiempo, en el tiempo, ¿no?, del Pentecostés, ¿qué hace Dios con Cristo? Y ahí entra la otra razón que nosotros tenemos ahora para darle gracias a Dios y no olvidarnos de esto. No solamente Dios nos ha revelado a nosotros, adventistas, como pueblo de Dios en el tiempo del fin, nos ha revelado su ley, sino que nos ha revelado también la obra de Él en el santuario, ¿sí o no? Cristo está ministrando en el santuario por nosotros. Y nosotros somos los que debemos de enseñar esto al mundo. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y como dicen algunas hermanas, ¿no?, nadie puede interceder más ante Dios más que Cristo. Es el único intercesor. ¿O no es así? Nosotros simplemente nos unimos en oración a otros. Pero el único que tiene la potestad y el privilegio, ¿no?, ese de ser sacerdote, sumo sacerdote ante Dios, es Cristo. Y el tener ese conocimiento nosotros es un conocimiento especial. Nadie más lo tiene casi. No al menos como nosotros. Pero ¿qué pasa? Llegó el Pentecostés. Cristo muere en la cruz en la Pascua. ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos? ¿Qué les dice? No se vayan de Jerusalén. Vayan al libro de Lucas 24. Miren lo que les dice. Lucas 24.
Versículo, después de explicarles, ¿no?, la obra, las maravillas que él había hecho, en el versículo 49 dice así, después de él explicarle que todo lo que le había pasado a Cristo era para que se cumpliese la Escritura, escrito en lo que estaba escrito, ¿no? Leamos el 44, dice el 44, y les dijo Jesús a los discípulos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿a dónde? En la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento. ¿Habla de quién? Habla de Cristo. Entonces, dice el 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora, saltándose al versículo 49, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué le dijo? ¿Váyanse? No, les dijo, ustedes van a ser testigos, pero quédense primero, ¿dónde? En Jerusalén, hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Y de qué estaba hablando ahí? Del derramamiento del Espíritu Santo. Que justo ocurre, miren, que justo ocurre, fíjense, la fiesta de las primicias, que era el día 16, ¿cuándo fue la cruz? ¿Cuándo fue que Jesús murió? ¿Qué día? El 14. En la Pascua Él muere, el 14. El 16, ¿ya era después de la cruz o antes de la cruz? Después de la cruz. Vimos la vez pasada. En esta fiesta de las primicias de la cebada, las primicias era la fiesta de las primicias de la cebada, el día 16. Este aquí. Él fue la primicia. ¿Qué hace Él? Resucita como primicias y resucita Él una multitud de otros que estaban muertos, los despierta Cristo, los saca de la tumba y se los lleva ¿a dónde? Al cielo. ¿Cuándo se cumplió esta fiesta? ¿Después de la cruz o antes de la cruz? Pero la mayoría, si hubiera terminado toda la importancia de las fiestas en la cruz, como todo el mundo dice, ¿por qué Cristo tuvo que resucitar justo en el día de la fiesta de las primicias y presentarse ante el Padre como primicias ante el Padre el día tercero después de la cruz? ¿Por qué razón? Será como yo les digo a muchos, Cristo simplemente en el 14, en la cruz, comenzó la dispensación de Él. La realidad de las fiestas comienza, pero no terminan en la cruz. Comienzan en la cruz. Así fue y así es. Por eso es que le dice él, como después del día 16, les dice, quédense en Jerusalén. Él ¿sabía Jesús que venía en la fiesta del Pentecostés? Sí. ¿Sabía él que en la fiesta del Pentecostés iba a dar el derramamiento del Espíritu Santo? Sí. ¿Sabía Cristo? Sí. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué él sabía de que iba a ser en esa fiesta? Y por eso les dijo él, no se vayan, quédense ahí. Ajá, porque él sabía que iba a ser en ese tiempo, en la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la cruz. 50 días después, miren. Es más, de la cruz eran ya 51 días. Porque se contaba 50 días después de este sábado, del día 15. Y la cruz fue en el día 14. Por lo cual todavía había un día más. Eran 52 días en sí. Después de la cruz que venía la fiesta del Pentecostés. 52 días después. ¿Cuántos sábados tiene el año? 72. 52. 52. 52 sábados tiene un año.
52 semanas. Bien interesante. 52. Ahora, quédense, les dice en Jerusalén, hasta que sean investidos. Jesús sabía muy bien, y ahorita vamos a ver algunos pasajes, cómo Dios ya tenía profetizado que en la fiesta del Pentecostés Él iba a derramar el Espíritu Santo. Lo interesante es que así como la lluvia temprana fue en un tiempo establecido de fiesta, también dice que va a ser en la lluvia tardía. También va a ser en lluvia tardía. Que así como fue en la fiesta del Pentecostés, el derramamiento, la lluvia temprana, y aquí donde entra lluvia temprana y lluvia ¿qué? Tardía. Dos lluvias. Él derramó la lluvia temprana para la iglesia primitiva, pero la lluvia tardía la va a derramar para la iglesia del tiempo del fin. Para aquellos que estén dispuestos a recibir el refrigerio de Dios. Ahora, el problema es que muchos no entienden qué es la lluvia tardía. Y ahorita vamos a ver algunas. Y lástima que no tengo ahora la Biblia en hebreo. Si pudieran tener, Misael, no sé si tiene Misael la Biblia en hebreo para que me pusiera algunos versículos en la pantalla, fuera bueno. Y no le dije de eso, pero fuera muy bueno eso, no lo creo que lo pueda hacer. En la Biblia hebrea, lo que Dios dijo es más claro, ¿saben? Vamos ahora a Hechos. Hechos capítulo 1. Si pudiera buscar la Biblia en hebreo, a ver si la tiene, algunos versículos que me gustaría que proyectaran. El libro de Hechos, capítulo 1. Versículo 1 en adelante. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido, ¿a dónde? Arriba. Cristo fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuál fue el mandamiento? ¿Cuáles fueron los mandamientos que les dio? Uno, que se quedaran ¿dónde? En Jerusalén. Dos, ¿qué otro mandamiento les dio? ¿Qué otro mandamiento les dio? Que fueran a todas las naciones. ¿Se acuerdan que les dijo? Toda potestad me ha sido dada en el cielo, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos fueron mandatos que Dios dio. Y muchos más, ¿no? Que Dios les dio. ¿Amén? Amén. ¿O no es así? Amén. O sea, hay mucho más que les dio. Todo eso, Él les dio esos mandatos. Pero le dijo, por el Espíritu Santo, que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos, porque no podían ir y ser testigos sin el Espíritu Santo. Miren, ¿y nosotros? ¿Podremos ser testigos sin el Espíritu? Si aquellos no estaban aptos, que caminaron con el Señor, mucho menos nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo. Por eso que necesitamos no reunirnos para este tiempo. Y ahora dice el versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó como vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto tiempo? 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días les estuvo hablando. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. Y no muchos días, ¿cuántos son? Pocos días. ¿Cuántos días faltaban? Aquí dice dentro de pocos días. ¿Cuántos días faltaban para el Pentecostés? 50, No, 49. ya habían pasado 40 días. ¿Ya habían pasado 40 días o no? Dice que estuvo 40 días con ellos. Y durante los 40 días les dio instrucciones y les enseñó acerca del reino de Dios, ¿sí o no? Y comió y bebió con ellos. Pero después de los 40 días dice que se fue y les dijo, esperen la promesa, quédense, porque vendrá. ¿O no? Faltaban 10 nada más. Faltaban 10. Capítulo 2. Vamos a saltarnos un poquito. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hechos 2, 1 al 3, vamos ahorita. Asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y fueron cuántos? Todos, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Miren. ¿De dónde? De todas las naciones. Bajo el cielo. Igual como salieron los egipcios, ¿no? Con una multitud mixta de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Versículo 6. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué hablaban? ¿Qué eran las lenguas? Dice que eran lenguas, eran idiomas en los cuales ellos habían ¿qué? Nacido. No era lo que ahora la gente enseña. Observen bien. Y habían ¿qué? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos hablaban en sus lenguas en que habían nacido, pero hablaban todos las maravillas de Dios. ¿Entendieron todos lo que les predicaron los apóstoles? Todos lo entendieron, pero ellos oían no palabras extrañas, ellos oían las mismas palabras en las cuales ellos habían nacido. Eran los idiomas a los cuales ellos estaban acostumbrados. Si hablaban español, ¿en qué los escuchaban? Español. ¿Pero qué hablaban los apóstoles? ¿Hablaban español? Por supuesto, no. Hablaban arameo, griego. Eran los idiomas en los cuales ellos estaban predicando. Pero todos les escuchaban en sus propios idiomas. Habían africanos. Habían egipcios. Habían partos. Habían de Ponto, de todos lados, ¿no? Estos son ahí habían iraníes, habían iraquíes, habían, ¿cómo se llaman los
este país que está cerca de Irak también. Cuba. Nada, nada cerca. No, Irán no, Irán era uno de ellos, pero el que está a la par de Irak, ¿cómo se llama? No, Pakistán está. Pakistán al otro lado. En Asia, Turquía, eso, turcos. Ahí estaban los turcos, Turquía estaba... ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el territorio donde estaban las 7 iglesias de Asia? Lo que ahora es Turquía. Entonces, toda esa gente, ¿no? Acuérdense que en ese tiempo la gente no se había esparcido por todo el mundo como ahora, ¿no? Que estamos en América, en el continente americano también. Todos vivían más que todo en la área de Mesopotamia, en esa área ahí, ¿no? Pues no se habían multiplicado mucho las gentes. Por lo cual esas eran, pero toda esa gente que había de todas las diferentes naciones, todos entendían en su idioma en que ellos habían nacido. Ahora, ¿qué fue derramado en ese día 50? El Espíritu Santo. Dice exactamente, en el día exacto. Miren cómo lo presenta el versículo 1 del capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, justo cuando llegó ese día de Pentecostés, había algo que ellos tenían. ¿Cuál era? Estaban todos, dice, unánimes juntos. Todos estaban unánimes juntos. Y Dios espera que nosotros estemos en unidad, unos con los otros. Él no espera que... Él no va a derramar su espíritu sobre nosotros si nosotros tenemos pleitos, iras, contiendas, amargura con unos con otros. No vamos a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser derramado sobre aquellos que realmente estén dispuestos a ser testigos verdaderos. Él le dijo, quédense, ustedes van a ser testigos, pero para ser testigos necesitan mi espíritu, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Hermano, pero si en varias iglesias, por ejemplo, hay contiendas o lo que sea, entonces ahí no va a ser derramado nada más exactamente los que están unánimes. Así es, así es. Todo aquel que no haga por eso es que les dijo él, suban al aposento alto. ¿Y a qué cree que subieron al aposento alto? A orar, a buscar la comunión unos con otros. Por cierto, ¿cuántos eran los que estaban en el aposento alto? ¿Se recuerdan? 120. ¿Cuántos? 120. Miren qué interesante esto. Por ahí está donde dice que fueron 120. En el capítulo 1 está. Hermano, entonces antes se va a separar el trigo de la cizaña. Sí. Sí. Miren, en el capítulo 2, perdón, capítulo 1, en el versículo 15. En el capítulo 1, 15, ahí dice, en aquellos días se levantó en medio de los hermanos, se levantó Pedro en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como ¿cuánto? Como 120 en número. ¿Cuántos eran? 120. Miren cuántos eran los trompeteros que tenía David, los cantores que tenía David. Segunda de Crónicas 5:12, Salomón. Vayan a Segunda de Crónicas 5:12. Segunda de Crónicas 5:12. Hermano, tengo otra pregunta. ¿Por qué, si supuestamente va a separar el trigo de la cizaña, no eso ya es cuando venga Jesucristo? Sí, pero va a hacerla también en la iglesia. Igual, por ejemplo, igual como cuando el tiempo de que el pueblo iba por el desierto. ¿Sobre quiénes cayeron las plagas? ¿Quiénes fueron los que fueron consumidos en el desierto? ¿Los fieles o los infieles? ¿Fueron separados? Sí, fueron separados. Así va a ser con la iglesia también. Vamos a estar, pero va a llegar tiempo en que Dios va a comenzar a hacer juicio contra ellos. Ellos van a volverse, son nuestros peores enemigos.
pero por el otro lado los juicios de Dios van a caer sobre ellos. Así va a ser. Después vamos a ver esa partecita, ¿no? Que es bien importante. ¿Qué dice? Miren, cuando hace, y miren qué tiempo era, cuando Salomón levantó el templo. Versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Vamos a leer después el 12, pero vamos a leer el versículo 3. ¿Qué dice el 3? Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel. ¿Para qué? A la fiesta. Para la fiesta solemne del mes séptimo, o sea, de la luna nueva del mes número 7. ¿Cuál era esa? Las trompetas. Se reúnen. Fue cuando llevó, ¿no?, el arca del pacto y la puso en Jerusalén. Ahora, al llegar al versículo 12, miren lo que dice. Y los levitas cantores, miren los cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos, ¿cuántos? 120 sacerdotes que tocaban, ¿qué? Trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, mira, había completa armonía en ellos, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de humo, la casa de Jehová. ¿Qué ocurrió allá en el Pentecostés? ¿Qué ocurrió con la casa? Vayan a la casa. Capítulo 2, Hechos 2. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, ¿qué? Miren, allá llenó la casa. Llenó la casa de la presencia de Dios. La gloria de Dios descendió sobre estos 120, ¿qué? Cantores que estaban ahí. Pues ahora en el Pentecostés desciende, ¿qué? Desciende el Espíritu Santo y llena también la casa y a cada uno de los que estaban ahí. Y en ambos incidentes eran tiempos de fiesta, ¿sí o no? ¿Lo vieron? O sea, Dios continuamente, Él deja todo establecido. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que el patrón de Él, el modelo de Él no lo ha cambiado. La lluvia sigue siendo igual, los frutos siguen siendo igual desde el mismo principio, ¿o han cambiado? Si Dios dejara de ofrecer sus frutos en la tierra, ¿qué ocurriría con nosotros? Nos morimos. Pero porque Dios es fiel y nos ha apartado esos tiempos y Él sigue siendo fiel, dándonos la lluvia, dándonos el sol, dándonos el alimento, es por lo cual nosotros todavía estamos con vida. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Alabar a Dios, mirar su bondad, porque Él es bueno. Y porque para siempre es su misericordia, es lo que nosotros deberíamos de decir. Pero ¿qué hacemos? Nos olvidamos de Él. Por las mentiras de Satanás. Así es. Por eso es que, si ustedes regresan ahora, vamos ahora a lo que es el Pentecostés y la lluvia temprana y tardía. En el libro de Levíticos 26, después de que Dios les repasó la ley, les repasó las fiestas, le repasó, miren, las fiestas están en el capítulo 23. En el capítulo 24 aparece cómo hubieron hombres que se rebelaron contra él. Capítulo 25 les da el jubileo y
el plan de redención. Capítulo 20, y el capítulo 26 vienen ¿qué? Las maldiciones si nosotros somos desobedientes. Levítico 26. Miren cómo introduce este capítulo Dios. Comenzando el versículo 1 en delante, dice así: no haréis para vosotros ¿qué? Ídolos. Y acuérdense, olvidar la ley de Dios era caer en idolatría. Ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Por qué no debemos de hacer ídolos, o otros dioses, o honrar otros dioses, ni participar de lo que tiene que ver con idolatría? Porque Él es nuestro Dios. ¿Y qué nos manda? Versículo 2. Guardar ¿qué? Guardad mis sábados. Observen que es plural. No dice guardad mi sábado. Porque su sábado, ¿cuál es? ¿Cuál es el sábado de él? El séptimo día. Pero ¿por qué dice guardad mis sábados en plural? No se refiere solamente a los sábados del séptimo día. Él hubiera dicho guardad mis sábados. Cuando dice guardad mis sábados, se refiere no solamente al sábado semanal, sino también a los sábados anuales. Porque eso tenían que guardarlos de año en año. ¿Y eso dónde dice? Es Levítico 23. ¿De año en año? Sí, claro. Todo lo tenían que hacer de año en año. ¿Se recuerdan que el plan de Dios en el santuario era de año en año? Cada año tenían que quitar en el día del juicio tenían que quitar el velo y poner un nuevo velo. Y todos los años repasaban, ¿no? Juntamente con las fiestas, ¿sí?, del santuario, estaban las fiestas de las cosechas. Y cada año, juntamente, y paralelas, ¿no?, las fiestas del santuario con las fiestas de las cosechas, ellos tenían que alabar a Dios y agradecer a Dios y honrar a Dios en esos días. Eso era anualmente, cada año. Entonces, Dios les dice, guardad mi sábado. ¿Y qué más les pidió? Y tened en reverencia, ¿qué? Mi santuario. Y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová. O sea, el santuario, miren. Ahora, nosotros ahora como iglesia tenemos la misma orden. Dios nos manda que tengamos en reverencia su santuario. ¿Cuál santuario? No aquí en la tierra, sino el santuario en el cielo, donde Cristo está allá. Pero, ¿y los sábados? Del santuario verdadero en el cielo, ¿qué hemos hecho nosotros con ellos? El mundo cristiano, católico, cambió el sábado por el domingo. Y quitó todas las fiestas de Dios, ¿sí o no? Sí. Y puso otras fiestas paganas, conforme a los dioses romanos. ¿Y qué ha hecho el cristianismo? Decimos que este libro es la sola escritura, dice, ¿verdad? Los luteranos. Esta es la sola escritura. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al Pentecostés y a la fiesta de Dios y al sábado semanal? Con los demás. ¿Aceptan la sola escritura? ¿O aceptan lo que el cristianismo todo ha determinado? Y como el cristianismo tiene sus orígenes en Roma, todo el cristianismo sigue, no el sábado, sino sigue el domingo. Y todo el cristianismo, algunos, poquitos, siguen el sábado semanal. Pero ¿qué de los sábados anuales? ¿Cuántos lo siguen? ¿Cuántos cristianos están guardando el sábado semanal? Saben que hay poquitos, pero hay. Hay mucha gente que lo hace, pero no lo hace
algunos no lo hacen con el conocimiento de Cristo en el santuario celestial. Lo quieren hacer igual como lo hacían los judíos antiguamente. Haciendo a un lado ¿a quién? A Cristo. ¿Les aprovecha a ellos eso? De nada sirve que guardemos la fiesta si la hacemos sin Cristo. De igual manera, si nosotros queremos honrar a Cristo, pero lo hacemos en las fiestas paganas, de nada nos sirve igual. ¿Por qué? Porque Cristo tiene sus citas. Él tiene sus fiestas, sus reuniones con nosotros establecidas por Él. ¿Las cambió? Él no las cambió. Él no las quitó. Después de la cruz guardó las primicias. Después de la cruz guardó el Pentecostés. Después de la cruz, para nosotros como adventistas, en el 1844 vino el día de expiación, ¿sí o no? Y comenzó el juicio de todos los muertos, ¿sí o no? Como adventistas tenemos esa luz. Eso ya después de la cruz, pero ¿qué dicen todos? Oh, eso ya lo quitó. Pues yo no entiendo eso, ¿no? ¿Cómo los quitó y a la misma vez los cumplió? Después de la cruz. Si los hubiera quitado, todo eso no se hubiera cumplido. Ni se hubiera cumplido la fiesta de las primicias en el día de las primicias, ni se hubiera cumplido la fiesta del Pentecostés en el día del Pentecostés, ni se hubiera cumplido tampoco las demás fiestas, ¿no? Para nosotros. Hubiera terminado todo eso. Y en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 450, allí enseña, si ustedes lo leen, allí enseña en este capítulo y en esta página, que así como se cumplieron las fiestas en los tiempos establecidos por Dios en el calendario judío, en el calendario de Él, también se van a cumplir las fiestas de fin de año, que es el Pentecostés, el día de la expiación, también el Pentecostés final. ¿Por qué se va unido con lo último? Porque ahí entra el Pentecostés, el segundo Pentecostés, entra la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de las cabañas. Y todas ellas, Conflicto de los Siglos, página 450, enseña que se va a volver que se tiene que cumplir en sus tiempos y en la manera como Dios lo estableció. Ahora, volviendo a Levíticos. Miren lo primero que les dice, después de que les dice que guarden sus sábados y que tengan en reverencia su santuario. Ahora les dice, versículo 3, Levítico 26:3. Si anduviereis en mis decretos, y la palabra ahí es en mis estatutos, y guardareis mis mandamientos, y los pusieseis por obra, ¿qué dice después? ¿En qué? ¿Hay un tiempo establecido para la lluvia, sí o no? ¿Sí o no? Ahí dice, yo daré la lluvia establecida en su tiempo, y en el original es en su tiempo establecido. Y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Ahora, ¿aquí dice por los árboles o se refiere también a nosotros? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el fruto que Dios espera que dé la tierra? ¿Acaso no es hombres que glorifiquen su nombre, que sean obedientes? ¿Acaso no es eso? ¿Se acuerdan? Jesús habló de algo así. Jesús dijo que iba a desechar a los judíos, iba a tomar para sí de entre los gentiles un pueblo que diera los frutos de Él. ¿Se acuerdan? Él espera que nosotros demos los frutos. Y Él va a hacer, así como Él es el que hace que la tierra dé fruto, los árboles fructifiquen, Él también tiene el poder para que nosotros fructifiquemos y demos el fruto para alabanza y gloria de Él. Él lo puede hacer y debemos de confiar en eso. Él es el que da la lluvia, Él es el que da el espíritu, Él es el que da la luz, el calor y todo lo demás, el fervor, ¿sí o no? Él lo da, no está en nosotros, pero Él lo puede dar.
Él es el que llena los árboles de sábila. Y miren hasta eso. ¿Saben cuándo es que son llenados los árboles, se llenan los árboles de sábila? En las lunas nuevas. Todo árbol se llena de sábila toda luna nueva. O savia. Perdón, savia, de savia. Perdón, sí. Sábila. Se me fue. De savia. De savia. No, pero en ese tiempo, mire, si ustedes cortan un árbol en luna nueva, ustedes van a ver cuánta agua salen. Mucho diferente de que cuanto tienen, ¿no?, en otro tiempo del año. Lo que es en luna nueva, y justo en ese periodo, todos los árboles, como que Dios los llena tanto de agua, y están llenitos de agua. Todo árbol en luna nueva se llenan de agua. No sé cómo le hace Dios, pero es algo que yo he visto, ¿no?, cuando he cortado árboles, porque he hecho eso, de cortar los árboles. Por ejemplo, y otra cosa que quiero que ustedes sepan, si ustedes cortan un árbol en luna nueva, se les va a echar a perder, se arruinan, se pudren fácil. No es por lo mismo, ¿no?, porque tienen demasiada agua, y esa agua los pudre. ¿Tiene que ser en luna llena? Luna decreciente, después de luna llena. Cuando se cortan, si usted quiere árboles para leña, el mejor tiempo es ya en el tiempo cuando está de luna decreciente. Sí, pero, por ejemplo, si es para ponerlo como para techar o algo, se debe de cortar en otro tiempo, ¿no? Es mejor. No es luna, ajá. Se les pudre. Si ustedes los cortan en luna nueva, se les va a pudrir. Se les pudre, les agarra polilla rápido. Es más, si ustedes cosechan también en luna nueva y engraneran el maíz o el frijol o cualquier producto, en luna nueva les va a agarrar polilla rapidito y se les pudre rápido. En cambio, si lo hacen en otro tiempo, no. Todo eso tienen que saber también. Dios todo lo ha establecido, un orden perfecto. Así es Dios. Y mire lo que dice después. Así es que dice, si nosotros guardamos sus estatutos, sus mandamientos y los ponemos por obra, entonces el versículo 4 dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla, miren lo que dice, vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra. Miren, fíjense todo lo que está relacionado con este tiempo. Dice, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas. Miren, en el Apocalipsis vienen bestias también. Miren cómo está. Y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Miren, si nosotros le reconocemos a Él, Él va a ¿qué? A reconocernos a nosotros. Comeréis, lo dice, miren lo que dice ahí, comeréis lo añejo de mucho tiempo. ¿Se acuerdan lo añejo? Jesús habló algo del añejo también. Y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Un poquito confuso esto acá, ¿no? Miren cómo Jesús lo presenta.
hablando de esto mismo. ¿Qué significa esto de lo añejo, que comeréis lo añejo? ¿Se acuerdan en el año 50, en el día de Pentecostés? Ellos, en ese día, en ese año del Pentecostés anual, tenían que dejar la tierra libre sin trabajarla, pero la tierra producía suficiente fruto para que ellos comieran lo añejo. De eso tenía que ver con el jubileo, cada 50 años. ¿Sí? La tierra el año 49 producía suficiente fruto para que hubiera en el año 50 y también hasta el año 51, y que el pueblo estuviera libre 2 años. ¿Para qué? Para alabar a Dios, para dedicarse todo al servicio de Él. Miren cómo Dios hace las cosas. Por eso dice ahí, comeréis lo añejo. De esto es lo que Cristo habló cuando habló de los añejos. En Lucas, capítulo... ¿cuál está? Lucas... Parece que está en Lucas 17. Ahorita les digo. En Lucas, déjeme, ese versículo se me... ¿Dónde está? En Lucas, ahorita lo voy a buscar. Está, me acuerdo si está en el 9. ¿Dónde está este pasaje? Ahorita me acordé de eso, pero no recuerdo exactamente dónde está. O en el 15. Ay, no me recuerdo dónde está ese pasaje. El Señor Jesús habló de esto también. Capítulo 5. Lucas 5. En Lucas 5, versículo, esta es la del vestido, ¿se acuerdan? La parábola del vestido. Pero vamos a leer solamente el versículo 39. 5:39, Lucas 5:39, y dice el versículo 39. Y ninguno que beba del añejo, ¿qué dice? Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo. ¿Por qué? Porque dice, el añejo es ¿qué? Es mejor. Y cuando aquí estaba hablando, habla de el pacto en sí. Miren, el pacto antiguo, que es el pacto de la ley, tiene verdades tan preciosas que con el nuevo se entienden mejor, por supuesto, ¿no? Pero que cualquiera que bebe de la enseñanza del Antiguo Testamento, o del pacto antiguo, ve que realmente el pacto antiguo está, ahí está todo, ahí está lo mejor. Mientras el mundo que se llama cristiano no quiere recibir esas verdades. Por eso es que miren, si ustedes llegan al capítulo, vamos a terminar con un versículo, que este es el preámbulo para el estudio de mañana. En el libro de Deuteronomio y en el libro de Jeremías hay 2 pasajes que quisiera que leyéramos.
Deuteronomio capítulo 7. No, capítulo 11. Deuteronomio 11. Deuteronomio 11. En el versículo 1 comienza el Señor a decirle, vuelve a recordar, ¿no? Dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardaréis sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cómo dice? Todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales, y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Sino a quienes, a nosotros nos habla. Versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿qué dice ahí? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Mire, dice, a su tiempo. Hay un tiempo en particular en que Él da la lluvia. La temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Ahora, al llegar a Jeremías, capítulo 5, miren lo que dice Jeremías 5. Y con este, ¿ya terminó? ¿El tiempo? No, todavía falta, creo yo, un poquito. En Jeremías 5, 24. Jeremías 5, 24. Miren lo que dice el 5, 24. El pueblo fue rebelde. Miren, el capítulo 20, versículo 23 comienza. No obstante, dice el 23, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía, en su, otra vez, en su tiempo establecido, y nos guarda. Y ahí dice, los tiempos establecidos de la siega. Ahí está. En otra, de las semanas. Alguna Biblia dice de las semanas, lo cual es más correcto. Los tiempos establecidos de la semana son de las 7 semanas. ¿Qué tiene que ver con el Pentecostés? En este tiempo del Pentecostés es cuando Dios se propone dar su Espíritu. Y por eso es importante, ¿no?, que nosotros estemos dispuestos en ese tiempo para decirle a Él, unidos, ¿no? Unidos, humildes unos para con los otros, unidos en pedirle a Él que sea Él el que haga la obra en nosotros. No podemos hacer la obra, no podemos ni dar fruto, ni tampoco podemos ser testigos. Ambas cosas Él espera que seamos, ¿sí o no? Si no damos los frutos, todo árbol que no da fruto, ¿qué pasa?
es cortado. Pero el que da fruto, se le poda para que dé más fruto, dice. Por lo cual nosotros debemos de ser podados para que demos más fruto. Pero por el otro lado, para poder dar fruto y ser testigos en el tiempo final, necesitamos subir al aposento alto y orar para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y por eso mañana necesitamos aquí estar para orar juntos y pedirle al Señor, ¿no?, que haga esa obra en nosotros. Que no nos pase por alto, que seamos árboles que recibamos la savia del cielo. Y la sábila también. La savia, me confundo por... Que recibamos la savia del cielo, ¿no?, que es el Espíritu Santo, para que de esa manera nosotros estemos verdes y demos fruto. Vamos mañana a reunirnos de las 3 en adelante para tener la fiesta, ¿no?, del Pentecostés, y vamos a compartir un poco más de lo que tiene que ver con el Pentecostés en el tiempo final. Vamos a ponernos de rodillas y pedirle al Señor, ¿no?, que ¿qué les parece si venimos todos acá y le pedimos que sea Él el que derrame su Espíritu? Él dice que ha dejado estos tiempos de la siega, estos tiempos de la semana para darnos su Espíritu. Lo hizo con la iglesia primitiva y lo quiere hacer con nosotros. Y ha establecido que lo va a hacer con nosotros. Ya sea que nosotros querramos o no querramos, Él va a tener a alguien que se va a disponer a recibir el Espíritu. Queremos que seamos nosotros. Vamos a orar.